Hola, buena tarde, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo el video. Les hago esta breve cápsula para la reposición de clase del día lunes 13, que no pude asistir con ustedes. Y pues bueno, el tema es el matrimonio, ¿sale? Vamos a ver ciertos aspectos sobre el matrimonio, puesto que nosotros en esta materia de derecho familiar vemos lo que es una familia o cómo se conforma la familia. Hemos hablado sobre los derechos, las obligaciones que tenemos, ¿verdad? Con la característica, pues, de esto que es la familia. Pero vamos a ver cómo se conforma oficial y legalmente el matrimonio, cuáles son sus características y digamos que hasta cuáles son los requisitos y aquello que solicita por obligación la ley. ¿Sale? Cuando le hablamos o cuando mencionamos que es un matrimonio y qué tipos, vamos a decir, de matrimonios podemos encontrar. Voy a voltear un poquito el celular, o bueno, creo que así se ve mejor. Vamos a ver la naturaleza jurídica del matrimonio. La naturaleza jurídica del matrimonio se debate principalmente entre ser un contrato civil, un acto de Estado o una institución. En México, por ejemplo, se define como un contrato solemne por requerir la voluntad de las partes, pero sus efectos y reglas están estrictamente determinados por el orden público y la ley. Bueno, aquí en México entonces, ¿verdad? Decimos que es un contrato solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Pues bueno, que es por parte de los dos están de acuerdo, digamos que los dos solicitan o requieren de esta acción y que pues bueno, sus efectos y reglas están pues determinados por el orden público y la ley, que se tienen que cumplir y que bien, así como tienen derechos, pues también tienen obligaciones, ¿sale? Sabemos que el matrimonio, pues entonces aquí principalmente en México, es un tipo de contrato, es un acuerdo, ¿sale? Que las dos personas, una vez que firman, pues digamos, están bajo la protesta o bajo la acción del cumplimiento del mismo. Ese contrato, pues, es aquel que establece, ¿verdad?, qué acción o qué rol va a tener cada uno de los dos en este aspecto. Este tipo de acción, o bien el matrimonio, pues para que se pueda ejecutar, ambos deben de solicitar, ambos deben de presentar ciertos requisitos y desde un inicio, pues ambos deben de estar de acuerdo y sobre todo los dos deben de tener la autorización propia, ¿sale? La naturaleza propia de sus derechos en solicitarlo. Ahorita vamos a ir comprendiendo a qué me refiero, pero con las características específicas que debe de llevar o contraer el matrimonio, pues las personas, digamos que ponen al tanto de que sí las cumplen y de que pueden ejercer este contrato, porque recuerden, es un contrato civil. En clase ya hemos visto qué es el derecho civil. ¿Se acuerdan que les decía? El derecho civil es el que se encarga, pues en ciertas áreas de la familia, por ejemplo, se encarga de observar, pues aquellos órdenes de la ley que se apliquen de acuerdo a este, ¿sale? El contrato civil se llama así porque recuerden que el derecho civil lo que se encarga es de regular las conductas entre seres humanos o entre individuos, sobre todo de orden natural y que pues nos desenvolvemos correctamente en ello. Que no existan disputas, conflictos entre estas relaciones humanas como sociedad, ¿sale? Por eso dice contrato civil, porque el contrato debe de ir orientado precisamente a una sana convivencia, en este caso entre dos personas, ¿sale? Aquí estamos hablando únicamente del matrimonio, todavía no hablamos de cuándo se forma o la característica familiar. Vamos por partes. Bueno, el matrimonio se puede ejercer con los siguientes aspectos. Uno, como contrato. Como contrato se basa en el acuerdo de voluntades entre dos personas. Sin embargo, se distingue de los contratos ordinarios porque los contrayentes no pueden modificar sus reglas, crear condiciones personalizadas o terminar el vínculo por mutuo acuerdo sin intervención de la ley. Vamos por partes, ¿sale? Aquí nos dice, como contrato, pues ya dijimos que en México pues es un contrato civil.
¿sale? Es un contrato en el cual dos personas deben de estar de acuerdo por voluntades propias. Pero dice, sin embargo, se distingue de los contratos ordinarios. Un ejemplo, un contrato ordinario es que ustedes vayan a algún trabajo y puedan modificar ciertas cláusulas o ciertas reglas, ¿sale? Que ustedes por su propia voluntad, digamos, lo modifiquen. En este aspecto, en el matrimonio no. Digamos que no se puede modificar de acuerdo a sus propias condiciones, sino que la ley ya determina cuáles son esos acuerdos, cuáles son esas reglas y digamos hasta esas cláusulas que deben de cumplir. Asimismo, no pueden, digamos, nada más ponerse de acuerdo y decir, pues ya, vamos a dejar de ser esposos o ya no vamos a hacer un matrimonio a partir de hoy. Lo tienen que hacer legalmente. Pueden llegar y por mutuo acuerdo, sí, ya lo decidieron y preséntense ante la ley y pues manifiesten que los dos están de acuerdo y el proceso será más fácil, pero tendrán que intervenir las partes jurídicas y tendrán que emitir entonces una firma en un acuerdo ya legal de que se rompe el matrimonio, o sea, termina el contrato matrimonial. ¿Sale? No nada más por palabras, sino que tiene que ejercer, pues así como hubo un acta de matrimonio, debe de existir un acta de divorcio y que ahí entonces los dos señalen que sí están de acuerdo y que ya se termina ese contrato. Espero que hasta aquí vayamos claros. Si van teniendo dudas, por ahí vayan apuntándolas y en clase, sale, las vamos disolviendo. Como acto de Estado. Cuando el matrimonio se realiza o ejecuta como acto de Estado, nos dice, reconoce que la declaratoria de unión es realizada por un funcionario investido de autoridad pública, como el oficial del registro civil, en nombre del Estado, dotándolo de efectos jurídicos erga omnes frente a todos. Bueno, aquí como acto de Estado se puede realizar esta acción donde una persona, ¿sale? Puede declarar la unión como el ejercicio de un funcionario. Digamos que se le otorga este cargo de autoridad pública, como si fuera el oficial del registro civil, ¿sale? Pues evidentemente también debe de cumplir con ciertos requisitos que se le señalen y a nombre del Estado solamente se le dota o se le otorga este efecto jurídico. ¿Es diferente al contrato? Sí, el contrato es más directo ante la ley, por así decirlo. El contrato ya refiere específicamente un vínculo a través de la intervención legal. Como acto de Estado, pues decimos que aquí solamente es una declaratoria de una unión que puede realizar pues alguna persona investido como autoridad pública, un funcionario, siempre y cuando tenga esa autoridad de funcionario, ¿sale? Entonces, uno es como un contrato mutuo acuerdo y que se dirige precisamente o directamente con la ley, y el otro es un acto de Estado, donde solamente se va a reconocer la declaratoria y no se va a otorgar, por ejemplo, si lo hiciese un juez o jueza a través de un contrato. Como institución, es la postura más aceptada por la doctrina y autoridades como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual sostiene que el matrimonio trasciende el acuerdo inicial para convertirse en un régimen jurídico permanente de orden público y protección familiar regulado por el Estado. Vamos a decir que evoluciona, por así mencionar, ¿sale? Como una institución. Nos dice que esta es la postura más aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, ¿sale? Y que pues el acuerdo inicial se puede modificar posteriormente y sobre todo cuando pues ya se dedica o se especifica la protección familiar específicamente. Y aquí entran otras características como las responsabilidades y los derechos de la familia, ¿sale? Por eso se dice como institución. ¿Se acuerdan que menciona
el derecho, que yo les dije la definición y les dije que menciona que es una institución. Es como la primera instancia, la primera institución donde los individuos, pues, digamos, aprenden. Es la primera escuela, sale del individuo donde aprenden valores, normas, conductas, y precisamente a eso refiere como institución, o sea, ya como parte familiar, protección familiar. Digamos que del primer acuerdo o contrato de matrimonio que hacen dos personas vamos a decir, solitario o individual, cuando ya existe entonces la presencia de familia, se puede trascender, digamos que esta se puede modificar, siempre y cuando esté regulado por el Estado y busque la protección precisamente de la propia familia, ¿sale? Hay un avance, hay una evolución, a eso se refiere. Ya no nada más es la unión de dos personas, sino que aquí ya hay una evolución dentro del contrato, dentro del acuerdo, para pues proteger una familia como tal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos que sostiene y acepta esta doctrina. Bueno, ahora vamos con el siguiente, como acto jurídico, condición. Considera que es un acto de voluntad que sirve como requisito indispensable para que las partes queden sujetas a un estado jurídico preexistente, el estado matrimonial y las consecuencias que éste impone. Este es el más común también, aparte de la definición de contrato, porque un acto jurídico, condición, digamos que es una acción, ¿sale? Que dentro del marco jurídico, pues la emisión de esto, les voy a explicar. Cuando dice que considera que es un acto de voluntad que sirve como requisito indispensable para que las partes queden sujetas en estado jurídico preexisten, ¿sale? El estado patrimonial. Digamos que los dos deben de estar de acuerdo, pero es un requisito indispensable. Una persona lo puede, vamos a decir, solicitar siempre y cuando la otra esté de acuerdo. ¿Sale? Que las partes entonces queden en esta acción que ya anteriormente la ley toma en cuenta o impone por el propio acto o por la misma acción jurídica. ¿Qué es una acción jurídica? Una acción jurídica es, por ejemplo, si yo voy y solicito una demanda para cierto ciudadano, ese es un acto jurídico, ¿sale? Yo como persona también puedo solicitar, vamos a decir, la acción del matrimonio, siempre y cuando la otra también esté, pues digamos, de acuerdo y tenga la voluntad, que sería un requisito indispensable. ¿Este es similar al contrato? Sí, el acto jurídico condición es similar al contrato. ¿Por qué? Porque ambos están de acuerdo, ambos consideran indispensable y sobre todo están sujetas a la acción legal y conocen sobre las consecuencias o las características de esta acción voluntaria. ¿Sale? Bueno, el acto debe ser entonces un requisito indispensable de voluntad para que las partes pues queden sujetas a esto. Similar al contrato, a la primera definición que nosotros hablamos. Este es lo más cercano, parecido o digamos que lo que más relación tiene con el contrato jurídico. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las formalidades que el propio matrimonio tiene. Las formalidades del matrimonio son el conjunto de requisitos legales y de procedimiento que deben cumplirse para que la unión sea reconocida jurídicamente. Digamos que son esas características de requisitos que cada uno de nosotros debe de cumplir de manera formal, o sea, presentarlo formalmente para que estos sean tomados en cuenta como requisitos. ¿Sale? Son aquellos que no nada más con palabra o con algún testimonio, sino que debe existir algo formal que lo respalde y que esto cumpla entonces con esos requisitos, legales que puedan realizar la acción de la unión y que jurídicamente sea reconocido. En México, estas se dividen en fase de solicitud,
trámites previos y fase de celebración, el acto ante el juez o notario. Quienes nos hemos casado ya anteriormente, ¿verdad? Sabemos que para poderlo realizar se solicitan un conjunto de requisitos. Uno es antes de la acción y otro es durante la fase de la celebración, ¿de acuerdo? En la fase de solicitud, pues son todos aquellos trámites que debemos de cumplir, debemos de ir precisamente a solicitar ciertos documentos oficiales, que a eso se le llama formalidad, ¿sale? Y en la fase de celebración también se tienen que presentar estos documentos o estas acciones de manera formal, por eso se llaman formalidades del matrimonio. No es lo mismo que los requisitos, ¿por qué? Los requisitos pueden ser otros que no lleven una formalidad en presentar un documento. Ahorita más adelante vamos a comprender mayormente porque adelante vienen los requisitos. Las formalidades son específicamente aquellas que requieren de un documento, una firma, sale algo que sea válido, un argumento válido a través, pues, de la observación de ciertas características, como dice, ante la ley, ante un juez, ante un ministerio público, ante alguien que dé fe y legalidad, alguna dependencia, etcétera. Vamos a ver cuáles son estas, ¿sale? El proceso exige, presentar una solicitud con los datos generales de los contrayentes. Actas de nacimiento, por ejemplo, el acta de nacimiento pues es formal, ¿verdad? Porque es un documento que trae una firma, trae un sello, trae ciertos datos específicos. Identificaciones oficiales, el INE, por ejemplo, también es algo formal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo emite una institución y esta lleva sellos, firmas, etcétera. Certificados médicos prenupciales, igual, tiene que ir de manera formal escrita con firma y cédula del médico que lo realice o la dependencia o institución que lo emita, el ISSSTE, el IMSS, por ejemplo. El régimen patrimonial elegido. Si solicitan bienes separados o sociedad conyugal, esto también sale bien emitido por un escrito, confirma y de ser posible hasta ante un notario. Y la declaración de testigos, ¿sale? Que también viene bajo su firma propia del testigo. Durante la ceremonia, el juez o funcionario lee los derechos y obligaciones. Recibe el consentimiento libre de ambas partes y levanta el acta que firman los contrayentes y testigos. Por eso son oficiales, porque llevan una firma, o llevan un sello, o llevan un logo, o llevan una identificación específica, o lo emite alguna institución, alguna dependencia, alguien que tenga la autoridad. Ay, perdón, ya me fui más para allá. Bueno, ahora vamos a ver los requisitos del matrimonio y aquí nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo las formalidades que los requisitos, ¿verdad? Para contraer matrimonio civil en México debe ser mayor de edad y presentar en el registro civil actas de nacimiento certificadas, identificación oficial como el INE o pasaporte, comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses, certificados médicos prenupciales y un convenio de régimen patrimonial, sociedad conyugal o separación de bienes. Estos hasta aquí entran los formales, salen las formalidades. Pero ahora, solicitud de matrimonio llenada y firmada, actas de nacimiento, copia certificada reciente de ambos contrayentes, identificación oficial, credencial para votar, cédula profesional, pasaporte vigente, comprobante de domicilio, recibo de luz, agua o teléfono. Testigos, 2 o 4 personas mayores de edad con identificación oficial. Régimen patrimonial, documento donde eligen cómo se administrarán los bienes durante el matrimonio. Certificados médicos emitidos por una institución de salud pública o privada con análisis de sangre recientes. Generalmente incluyen grupos sanguíneos BDRL y VIH. ¿Sale? Ay, perdónenme. Hay consideraciones adicionales.
Divorciados o viudos, presentar copia certificada del acta de divorcio o de función. Extranjeros, el acta de nacimiento debe estar apostillada o legalizada y traducida al español por un perito autorizado si está en otro idioma. Costos varían según el estado y si el evento es en la oficina del registro civil o a domicilio. Por ejemplo, en la Ciudad de México el trámite en oficina cuesta 1,652 pesos mexicanos. ¿Sale? Bueno, ¿a qué va? Los requisitos, pues son todo aquello que debemos de cumplir para poder realizar la acción matrimonial. Y las formalidades es todo aquello documentado, ¿sale? De manera formal para específicamente emitir la acción del matrimonio. Requisitos, pues que cumplamos con todo lo anterior, que llevemos ciertas características, datos, que precisamente no todos son de manera formal, algunos solamente son un escrito bajo una firma, alguna testimonio, ¿sale? O algo que pues compruebe, pero que no específicamente sea de alguna dependencia o que esté bajo algún registro autorizado por la ley. La formalidad es la manera en que se presenta, ¿sale? Y los requisitos son aquellos que se cumplen para poder emitir o ejercer un matrimonio como tal. Bueno, y repito, hablamos del matrimonio porque es un tema importante, primero para todo, conocer qué es el matrimonio, aquí en México sobre todo, porque estamos en México. ¿Cómo es que se puede realizar el matrimonio? ¿A través de qué y cuándo ya podemos llamar matrimonio? ¿Sale? Porque de ahí parte el inicio de la función de los derechos precisamente de la familia. Decía hace un momento, ¿verdad? Pueden modificarse esos acuerdos una vez que ya se haya evolucionado, no nada más de un matrimonio, dos personas, sino que ya se haya aplicado, se haya convertido en una familia como tal. Ahí entra el derecho de la familia. ¿Por qué? Porque ya no nada más es el derecho de dos personas o las obligaciones de las mismas, sino que ya entran en participación más los hijos o dependiendo el tipo de familia que se ejerza, ¿sale? Bueno, eso es el tema del matrimonio. Hasta aquí espero que no tengan alguna duda. Si llegan a tener duda, me la hacen saber en cuanto ustedes vean este video, ya sea posteriormente en clase y las aclaramos, ¿sale? Esta es la primer cápsula que les envío. Es reposición solamente del lunes. Por tiempo, yo espero que mañana les grabe la otra, la del día martes, la reposición del 14, y esas se las mando igual por liga para que ustedes la puedan observar. En clase nos vemos para seguir tratando los temas hasta donde vamos, vamos en orden, ¿sale? Y vamos bien con los temas. Bueno, espero que no exista duda, repito, si las hay me las hacen saber. Y pues chicos, este es el primer video de reposición del lunes 13. El martes 14 se los hago llegar mañana jueves 16. ¿Sale? Ya para que queden pues en esta semana las reposiciones de sus clases de lunes y martes que no pude asistir. Bonita tarde, bonita noche y pues muchas gracias por su atención, chicos. Espero y que les haya quedado muy claro. Es un tema muy sencillo realmente, es un tema que hasta por lógica nosotros digamos que a grandes rasgos ya conocemos, ¿sale? Que es el matrimonio y recuerden que de ahí parte todo el derecho familiar. La mayoría de veces porque no siempre se ejecuta esta acción formal del matrimonio. Bueno, gracias chicos, hasta luego.